noches, malditos televidentes. Se acerca el 7 de agosto y comenzamos a despedir con nostalgia al gordo marica que tuvimos como subpresidente. En estos 4 años aprendimos a verte con otros ojos, Ivancho. Iván René. Y sobre todo, pues con menos ojos, porque pues bastantes que sacaron a perdigones los miembros del ESMAD para callar las protestas durante este gobierno, que a la vez fue oprobioso, fue simpático, fue chistoso, pero sobre todo aterrador. Pero salió mal. Salió mal el experimento del presidente títere, salió mal porque ¿quién iba a pensar que le iba a caer una pandemia al novatico o que el titiritero iba a estar tan ocupado arreglando molestos asuntos judiciales impulsados por la izquierda entrampadora? En todo caso, te queremos mucho, Ivancho, y te deseamos lo mejor, porque pues ya lo peor se lo dejaste al país, incluyendo este informe homenaje que te hizo el pensador apocalíptico contemporáneo Santiago fucking Moure. Cada 4 años sale de escena de la tragicomedia nacional de la política un grupo de compadres y de amigos que tomaron decisiones que afectaron gravemente la vida de las personas que habitamos esta tierra baldía y paramilitar. Por acá hay como una cafetería, una tienda que se llama El Cafre. Sí, pues, en toda la esquina. ¿Y es tienda como de qué? No, hay gente del tipo que no sé qué era, lo capuchino. Y usted sabe, pero no es el Cafre, me dijeron que es el Cafre, porque no es como de la tierra. Sí, ¿qué hubo? Venga, Parcero, ¿cómo va la vida? ¿Qué se dice, mano? Lo sigo mucho. Ah, bien. ¿Cómo va la causa? ¿Qué parce? Yo sí sentía que... Claro, yo este mano conozco, y además yo lo he visto, nos hemos visto varias veces. Yo trabajo con Génesis Colombia, una organización que trabaja con cultura. Con el principio de todo, Génesis. Al principio te está huevonada, hermano. ¿Cómo va la vida? Vengan, es que estamos averiguando acá por un sitio que se llama El Cafre o El Cafrecito. ¿Usted sabe qué es un cafre? Sí, yo conozco muchas veces. ¿Sí? Pero aquí no sé dónde estará el espacio. Pero usted no ha oído también la frase que dice que Colombia es un país de cafres. Está repleto esto de esa vaina. Pero si Colombia es un país de cafres, ¿por qué no la gobierna un cafre y sí un orangután de Sacoleva? Creo que la gobierna un cafre. No, pero es un orangután de Sacoleva. Venga, ¿y cuáles son los orangutanes de Sacoleva que usted recuerde pues que hayan sido los más cafres que nos hayan manejado? Espérense, porque han pasado varios. Digamos, en la presidencia, ¿cuál ha sido el orangután de Sacoleva más bravo que haya habido? Uy, hermano, complicado porque... Son tantos. A mí me tocó algunos... ¿Cuál? Cuando estaba, bueno, en mi época ya de votar, ¿Votar qué? ir a las elecciones, ir a llegar a las urnas. Ajá. Y es que para ejercer mi sagrado derecho al voto, ¿Así? cuando me sucede eso, era Álvaro Uribe. Bien. Imagínense. Venga, pero entonces, ¿quién es el que gobierna Yo acá? se quedó esas otras 2 veces y luego el que dijo Uribe, luego el que dijo Uribe de Uribe, y así para arriba. Y después el que no dijo Y Uribe. después el que no dijo Uribe, Ahora que el que termina no dijo siendo el Uribe, Uribe. que no dijo. Bueno, es un mierdero. ¿Usted votó por Rodolfo, mi señora? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Usted fue? ¿Aquí fue? Sí, en esta zona ganó Aquí ganó el Rodolfo. viejito, ¿Y por qué ganó el viejito? ¿Por qué le gustaba el viejito? porque no hablaba de Que le gustaba echar tiro a ella, pero ¿y Duque? ¿Cómo gusta Duque? ¿No le gusta Duque ya? Pero le gustó. ¿Usted votó por Duque? Lo niega. lo que se hizo, ¿para qué se niega? ¿Pero qué cree que va a ser más difícil? ¿Desuribizar o desduquizar a Colombia? Pues quizás va a ser complicado porque la gente está acostumbrada a tanto chiste y a tanta vaina que hacía reír y a tanta pendejada que hacían sin sentido, entonces a la gente va a hacerle falta eso. Pero entonces, ¿qué vamos a pasar la página serios o toqueados de la risa con todos los chistes? Nosotros la vamos a pasar cagados de la risa y se pone esto de pronto un poquito más serio, de pronto, bueno, no sé. Pero yo la veo muy risueño, pero a usted no. Ay, Jesús. Bueno. Ya Santiago, entonces, No quedamos en nada, ¿no? ¿cómo es la causa? No quedamos en nada, eso no lo arreglamos. Listo, como siempre. Busca el cafrecito entonces. Buscamos un ¿Me cafrecito. puedo tomar una foto con usted? Un cafrecito, sí. Y a la cabeza de los infames comediantes de la política está un hombre que apareció de la nada. Hola. Como presagiando lo que sería su gobierno. Nada de nada o nada bueno. Un hombre que acaparó el derecho a ocupar por sobrados méritos un sitial de privilegio en el nutrido Olimpo de la infamia y la mediocridad colombiana.
vamos a empezar a mamar gallo como es de ley, ¿sí o no? No, pues vamos, les toca porque ¿qué más hacemos? Venga, ¿y cuál es el torcido más relevante del gobierno? El torcido más relevante del gobierno. Es decir, yo creo que está por verse, yo creo que pronto falta. no lo hemos visto. de pronto te van a subir, pero lleno de sorpresas. Sí. ¿Y el derecho cuál fue? Yo que los derechos no le importa mucho a la gente, pero ¿cuál ha sido el derecho más defendido por el gobierno Duque? El derecho más defendido por el gobierno Duque. Más de derecho es de derechas, ¿o no? Pues sí, es la dinámica de hace mucho tiempo, más de derecho, de derecha, pero el derecho más defendido del gobierno Duque tal vez nunca se vio. El derecho a morirse de hambre, pero El derecho a pagar impuestos sí, ¿usted paga impuestos? todos los días. Y eso no, lo cogieron, que lo cogieron de cocheche, porque los impuestos no se pagan, entonces que lo están mandando ahí. El IVA que se paga en la canasta todos los días uno y compra y tome su IVA a su 19% ya. Ah, es cierto, usted es el que está, usted Pero es economista. que le suban, que le sigan subiendo, que paguen impuestos quiénes, hasta que ya no se arrisque. La declaración de renta ya con el mínimo va a llegar, la pronostico, ¿Ah, sí? Pero la declaración de renta de quién. de todos los que se ganen el mínimo. Ah, también. Yo creería porque cada vez tiene menos, Cada vez más gente paga el mínimo. cada vez más O gente cada paga vez más mínima gente paga el máximo. declarando renta. Sí, esa inquietud me la deja trabajando en la cabeza porque Pero trabajé esta a ver mientras tanto, ¿por qué será que Duque... ¿No cree que Duque tiene una ventaja de que por estar siempre en franca decadencia? Cuando ya llegó a la decadencia total nadie lo notó. o sea, él ya está pagando el mínimo, pero va de pronto a estar pagando el máximo ¿Usted cree? de cada vez. Yo sí Sí. creo. Entonces, ¿con qué torcido se queda? Con el de todos los días, el que llegue, Usted atiende al torcido que el que va entrando, el que va saliendo hasta luego y el que va llegando con ese le toca a uno. ¿Y usted está torcido ahora? Yo creería que sí. El hombre que le aproveche, ¿no? Me da mucho gusto, ¿vale? Un hombre que fuera definido por extraños, pero sobre todo por propios, como un fementido amanerado, proclive a la vagancia y con sobrepeso. En pocas palabras, un gordo marica que se la pasa viajando. Bueno, lo que viene, para ahí con los momentos más perros que nos regaló Ivancho en estos 4 años de incompetencia. El siempre sorprendente informe de Martín de Francisco, hoy más sorprendente que nunca. Y nuestro invitado, el coronel retirado y analista político Carlos Alfonso Velázquez. Aprovechen que las bodegas políticas están en receso y opinen utilizando el hashtag numeral la tele letal. Ya regresamos con este gonococo. Gracias. Doña anciana, doña anciana, doña anciana, vieja loca, vieja orate, vieja jíbara. Le mando muchas gracias, su gran amigo el presidente Uribe. Para ahí, la imbecilidad se disfrazó de presidente en estos 4 años. Duque fue animador, presentador y el director de orquesta de esta pandilla de payasos saqueadores. Pero lo más lamentable, Martín, no son sus salidas en falsos positivos de humor, sino cómo nos volvió a todos adictos a sus imbecilidades, ¿no? Aquí vemos al caricato, ¿verdad?, mandándole saludes de Uribe a otro idiota de marca internacional, ¿no? Muestra que también es un don nadie. Mirando hacia arriba como con admiración, pero con sumisión, con pequeñez, no por la estatura, por la actitud.
tan enana. Además viendo a ver, como diciendo, ¿qué le digo ingenioso? No, el silencio es bueno. Claro, el silencio pero no. muchas veces es bueno. No siempre hay que estar rellenando el espacio, Bueno. sobre todo para rellenarlo con lleno de mierda como este. Bueno, pero aplícatelo a veces, Martín. Rellenar el espacio de mierda. Pero este programa es... Doña Anciana la veo Doña- distante, Doña porque ella está Anciana. molesta. ¿Qué opina de Duque ahí? Con Felipe Lotas. Ah, pues yo no, sí. ¿Quién es Felipe López? Felipe. Pues no Felipe sé, Lotas no. es este es Felipe Lotas. El jerarca español. El Juan Lanas español. El Duque español. Pues no sé, no, si él habrá hecho las cosas bien o no, de reunirse con gente que debe o no debe. Bueno, que hizo cosas buenas también, pero se equivocó tal vez en muchas, porque es que como yo poco de política, entonces... ¿Cómo no, doña? No sé, pero como que se Usted es un equivocó. animal político. Se equivocó mucho, sí. Divaguemos más, doña Anciana. ¿Y valemos más? No, más bien divaguemos menos y veamos el siguiente video. Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Para ahí, uy, qué susto, ¿no? También demostró que era un bufón internacional cuando su gran proyecto fue el cerco diplomático para subir a Guaidó, un presidente que venía en una caja de hojillas de maíz, escoltado por paramilitares colombianos, ¿no? Y tumbar a Maduro. Desde entonces han pasado más de 30.000 horas y Maduro no cayó, mientras que al mediocre internacionalista ya solo le faltan 300 horas para que deje de ser presidente. ¿Cómo la ves? Maduro no demora en decir que le quedan muy pocas horas A ese sí le quedan pocas. a uno de los peores presidentes de la historia de Colombia, y se acaba de saber que 500.000 millones de pesos de La Paz se los robaron. Doña Anciana, hay que llevarlo a la Corte Penal Internacional. A que cante. ¿Que ya para la Corte Internacional? Sí, a que cante. Haciendo 31, que vaya llegando, que le pongan la alfombra roja, llegando Con a la la Corte. guitarra, tocando guitarra, haciendo 31. Dándole como al balón. Pero muy idiotas nosotros que vimos pendientes de las idioteces que hace un idiota, ¿no cree? Que viven pendientes de qué, díganme por favor, repitan. Simplemente programa- asienta, Este programa es un desastre. Bueno, veamos. pero puede mejorar. Cuéntenos, William, ¿usted cómo narraría ese partido de Colombia contra el COVID-19? Se defiende China con el coronavirus, pero no puede porque Colombia lo supera y le hace el gol. Y no me diga más. Para ahí. Este es mucho hijo de puta, hermano. No, es que la majadería nunca viaja sola, Martín. Siempre busca a sus iguales. Por eso William tenía que estar ahí narrando goles con caché contra el COVID, que le metió 140.000 goles de muertos en la pandemia. Estas situaciones en las que se ponen a hacer estas actuaciones que Sudor narrar, frío en la espalda. sí, es una gota fría que baja por las nalgas. por el trasero. Doña Anciana, ¿qué opina de esta puesta en escena con William Vinascoche? Pues tremendo, porque sale siempre que no lo esperen en la casa, porque teme que le den el castigo por lo mal que actúa. Entonces, por eso dice no me esperen en la casa, Doña Anciana está porque le van a jalar las orejas. Doña Anciana, ¿usted está oxigenando bien? Doña Anciana, ¿por qué se le nota tanta pereza al venir al trabajo? Sí. No, yo no tengo pereza, pena de que no, Le da de que pena. no los escucho bien para poder contestar mejor. Pero Pero usted escucha, doña Anciana. Usted escucha. sí, yo soy cucha, pero no No, que escucho. escucha bien. Yo soy cucha, pero no escucho. Sí, entonces es lo que me pasa. Es el humor. Era el humor. Era el humor era agonizante de doña Anciana. Me siento orgulloso de ser su comandante supremo. Y hoy quiero dejar claro que a alias Guacho se le acabó la guachafita.
Ay, para ahí, para ahí. La relación que hubo entre este incapaz comandante de papel y la fuerza pública fue la misma que puede tener un cómico y su público. Y para seducir a un público duro de roer, como el glorioso ejército que gusta más de la tragedia que de la comedia, ofrece el comediante toda clase de talentos histriónicos, se disfraza de policía e imposta la voz, como ese otro héroe de la patria, Carlos Castaño. Seguramente este número cómico les debe encantar a nuestros héroes de la patria, ¿no? ¡Ajúa! Y cuando hace la voz caricaturesca, ¿no? Como para infundir respeto. Como Alf. Y fue una gran comicidad. Realmente se granjeó pues todo tipo de chafalditas y de bromas, porque fue un disparate total haber hecho esa voz caricatura. Doña Anciana, ¿qué opina de Duque haciéndose el bravo? Que tiene carácter. Man que no sirve ni para mandarlo a botar mierda. Pues yo creo que no le queda bien porque él no es verdad lo que está diciendo. Nada de eso, no. No ha debido meterse para presidente, sino quitarle el presidente, meterse de para. Otro con más experiencia y más... Otro de más experiencia. Más personalidad. Como Peñalosa, por ejemplo. Ah, no, Peñalosa, yo lo conocí cuando era alcalde y me pareció lindo, pero también dicen muchas cosas de él. ¿Pero es verdad que él es tonto? No, pero ¿de tonto? ¿Cómo va a decir que es tonto? Tonta yo. Que él es tonto, no, yo. Bueno, de tonta yo, pero... No, o sea que usted clasifica para alcaldesa. Son avispados. No hablemos más de Torombolo. Acá el tema principal es Iván. Así lo vi, así lo conocí, así lo querí. Así lo quería, así lo querí, así lo querí, así lo querí. Si lo repites, dice quería. Oye, y es un tipo que, dicen, es de una simpatía, pero es un fascista de miedo, ¿no? Aquí se acaba de meter por lo menos 2 sancochos. Porque se lo ven botacao. 2 antidepresivos. Con el sancocho los diluye. Machacados. No, realmente, ahí estaba más inflamado, ¿no? Claro. Más inflamado. En sus peores épocas, de más ansiedad. Más inflamado de líquidos. ¿Qué opinas de Así lo querí? ¿Que así lo quería? No. De Así lo querí. Cuando dijo este mamarracho que así lo querí. ¿Ha sido que creyó, que así lo creyó? ¿O que ha sido feliz? Lo debido. Doña Anciana, ¿le va a hacer falta el presidente Duque? No, a mí para nada. Pobrecito, a nadie le va a hacer falta. No. El que viene, quién sabe, hay que esperar a ver cuál es su programación y cuál es viene, ¿cómo nos va a hacer falta si todavía no? ¿Cuál es su comportamiento? Sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, gracias. Anciana. Gracias por todo, pero sobre todo por nada. Gracias, doña Anciana. Esta gente, ¿qué es lo que grita? Bueno, nos habríamos podido quedar horas y horas revisando material del presidente Tierno en Paraí. Qué bonito fue ese cuatrenio, ¿no? Hombre, lástima que Ivancho nunca estuvo en el programa ni como candidato, ni muchísimo menos como presidente, ¿no? Bueno, no estuvo en este sofá, pero sí pude conversar con él cuando todavía era senador en la marcha que hizo, óigase bien, el uribismo contra la corrupción. Este es el ambiente festivo que se siente y se vive en la marcha anticorrupción. Pero ¿qué vemos? El senador Iván Duque Márquez, que desfila representando a Odebrecht, obviamente. Senador, una pregunta. ¿Cómo le va? Cubriendo la marcha. Senador, dentro de las miles de formas de corrupción que hay en el país, ¿cuál es su favorita? No hay favorita, vamos a combatirla. ¿De qué manera? Empresas
que corrompan funcionarios deben que tener prohibida las empresas y sus dueños contratar con el Estado de por vida. Por ejemplo, Odebrecht. Exactamente. Bueno, envejeció mal esa respuesta, ¿no? Todos envejecimos mal, Martín. Las respuestas y nosotros. Y por eso no sería raro que Iván comience a sentir dolencias de vejete que lo lleven a ser uno más de los miles de adoloridos y miserables corresponsales de la Fundación El Fin está cerca. Veamos. Hola, ¿qué tal amigos? Acá con su viejo Cacreco para este informe de la tele letal con el doctor Jaime Castellanos, que es el asesor principal en virología de la Asociación Colombiana de Infectología. También es director investigativo de la Universidad del Bosque. Universidad El Bosque. Bueno, acá estamos con el lobo feroz de acá porque es el horror de todos sus estudiantes porque los corcha y pues están muy asustados. Doctor, ¿qué más? Bien, asustado por la viruela del mono, pero bien. ¿Y esta viruela puede causar la muerte? Esta viruela del mono no, la viruela antigua, los viejos cacrecos sí. que somos vacunados, estamos parcialmente protegidos por eso. ¿Y cuáles son los síntomas de la viruela del mono para que le hables a nuestros televidentes de mierda y ellos puedan tomar... Se cuiden. Puedan tomar precauciones, cautela. Lo primero es que es una enfermedad que se transmite por contacto muy cercano, no como el COVID que se transmite por aerosoles y por estornudos a distancia lejana, sino por contacto muy cercano, cara a cara, ¿no? Cara a cara, pechito con pechito, ombligo con ombligo. Bueno, pero nuestros televidentes no suelen tener sexo, son personas solitarias. Llamo Fredier Fabián Fajardo Roncancio de Gualanday, Tolima. Dice él, soy muy de no poseer pareja fija. Me considero un gocetas y es de mi agrado hacer amor por ahí, donde me agarre el consumo de licor, nos dice desde Gualanday. Alguna vez me prendieron tremendo chancro blando en el miembro, que me colocó como más tonto y peligroso que admirador de Uribe. ¿Qué días me puse a hacer amor con una vecina, doña Mariela Gladilia de Pulgarín, y no coloqué protección? No me ha brotado ningún sarpullido en el chimbilaco, pero más sin embargo me ha aparecido como dificultad para respirar y me agarró como una terronera porque también me surgió piquiña en el recto. ¿Qué infección me habrá prendido la Bessie Gladilia? El chancro blando sí, efectivamente, sífilis, y puede generar neurosífilis. O sea, podría todos... Volverse locos. Claro, alguna secuela neurológica por la infección por sífilis. Eso es... Demencia. Ha ocurrido. Sí, hoy no es tan frecuente porque la sífilis es tratable con antibióticos. Y es, ¿pero el chancro blando es lo mismo que sífilis? Sí, es la forma como aparece la lesión en la cabeza. El problema con la sífilis es también importante decirlo porque hay muchas mujeres que no saben que tienen sífilis y pueden transmitirlo a sus hijos. Entonces, en Colombia, desafortunadamente, hay un alto número de niños que nacen con sífilis congénita, que causa daños severos en la formación del niño y el neurodesarrlo del niño. Qué tragedia. Eso es importante. Bueno, pero con doña Gladilia no tiene que ver con el sífilis, pero doña Gladilia sí, si no usó protección, sí. ¿Cómo es el nombre de él? Se llama Fredier Fabián. A él lo llaman Fredier, con mucho odio. Él llama Fredier. Fredier, que no usó protección, eso está mal hecho, porque además de todo, el alcohol y tener actividad sexual bajo los efectos del alcohol es un factor de riesgo para las infecciones de transmisión sexual. Porque al salvaje no le importa nada. Y pues tener protección es una de las primeras condiciones, es decir, sin condón ni pivo. ¿Qué tal, amigas? Llamo John Fornoider. Amigas. No, él es incluyente. Nos dice amigas, ¿no? Está bien. No dice amigues ni amigos, solo dice amigas, que me parece que está bien, porque ya es hora de llamar así a todo el mundo. Doctor. Bueno, sí, también. Sí. Bueno, profesora. Está perfecto. Bueno, llamo John Forneider a Mezquita Castellanos. Me encuentro ubicado en Ipiales. ¿Qué días pasé por la Universidad Remington de Ipiales y un policía me pegó una pedrada en el parietal? Me descalabró feo
Llegué al hogar y me coloqué mertiolate y panela en la chamba. Al otro día sentí mucha rasquiña en la herida, mucho mosco revoloteándome ahí como en una infección ácida, como en un flujo agrio. Luego me comenzó... Por favor, estamos trabajando. Luego me comenzó una tos con eco pulmonar y la descalabrada se me fue colocando como un poco fucsia y atrae cada vez más moscos de agua estancada y zancudos de pozo séptico que vienen en enjambre, en nubarrones congregados. ¿Cómo fue esa infección en el cráneo y qué pudo haber pasado para generar, por ejemplo, tos? La tos debe ser porque la pedrada que lanzó el policía estaba contaminada con COVID. Eso a veces sí, es una arma biológica. Una piedra lanzada por un policía puede causar... ¿Lanzada por el ESMAD? Bueno, es posible, sí. Un saludo a mi gente del ESMAD. Los amo. La tos puede estar asociada efectivamente a que estuvo en otras condiciones antes de la pedrada, estuvo haciendo otras cosas. Bueno, estamos en pico respiratorio, también hay que cuidarse. Hay gran transmisión de infecciones respiratorias en este momento, en los niños, en los adultos mayores. Hay muchas personas todavía que no están vacunadas completamente para COVID. Deben, sobre todo los adultos mayores de 50 años. Gracias, doctor. Profesor. Profesor, doctor. Doctor, profesor. Bueno, amigos, quedan algunas misivas y algunos acertijos por descubrir, por pues simplemente encontrar el resultado y la salida. Esto no es una calle mocha. Estamos encerrados en un brete, sí, pero hay unas pequeñas salidas y hay grietas por las donde podemos quedar en libertad. Gracias por los consejos del doctor Castellanos. Con él continuaremos en una segunda parte la próxima semana. Gracias. Por favor, lo que viene, la entrevista con el coronel retirado Carlos Alfonso Velázquez. Bueno, ya regresamos con este programa que es para toda la familia. Lo dices porque viene el coronel Velázquez. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy el invitado es el coronel Carlos Alfonso Velázquez. Nació un 20 de octubre de 1950, en el año del tigre, que según los chinos es de mucho magnetismo. A veces su magnetismo puede llegar a ser perturbador, como los dragones. Bueno, espero que no llegue a ese punto, pero bueno. Y usted está en el límite entre escorpión, ¿cierto?, y entre Libra. El coronel Velázquez es retirado, profesor universitario, analista político, máster en socioeconomía, magíster en estudios políticos. Coronel Velázquez, pues este programa es seguido en su mayoría por gente que no terminó la primaria y pues nos gustaría que comenzara contándoles pues qué fue lo que le pasó a usted cuando fue enviado como comandante del bloque de búsqueda del ejército contra el cartel de Cali. Pues en resumidas cuentas, que me di cuenta que el cartel de Cali era más sofisticado y más peligroso y había crecido más que lo que uno se imaginaba, porque poco en esa época se hablaba del cartel de Cali en la prensa. Y yo nunca había trabajado contra mafias, ese era el problema de policía fundamentalmente. Entonces empecé a darme cuenta que el cartel de Cali estaba penetrado en todos los sectores, en la política, en la justicia, en la policía, en el ejército, en el empresariado, mejor dicho, eran el poder en la sombra. Pero ¿por qué, coronel, decidió no hacerse el de la vista gorda, no dejarse chantajear por el cartel de Cali y no ser cómplice de la corrupción del poder? ¿Qué consecuencias le tocó asumir por eso? Yo hubiera podido quedarme callado, dejar que Samper asumiera, pedirle una cita y decirle: mire, presidente, yo sé que sí fue así, pero voy a quedarme callado. Con eso yo tengo una carrera expedita.
expedita. Sí. Pero como uno no es así, si no tiene la ética clara, entonces, de todas maneras, tengo la satisfacción de haberle mostrado al país hasta dónde había llegado la mafia y a partir de ese momento, mal que bien, empezó el proceso de catarsis de la corrupción a funcionar. Después del 8000 viene la parapolítica, después viene el cartel de la toga. Ha sido un proceso en todos los poderes que se ha empezado una catarsis de corrupción. Usted termina siendo trasladado a Urabá. Cuéntenos un poco pues, de lo que pasaba en el Urabá a mediados de los 90 y quiénes eran sus superiores en lo militar y pues en lo civil. Que el periodo más duro de esta guerra que estamos terminando fue entre el 95 y el 2005. Fueron esos 10 años donde la guerra se pegó una disparada y una degradada tremenda. Y yo llego en el 95 a Urabá, segundo semestre del 95, en junio. Ese segundo semestre del 95 trabajo como segundo comandante del general Víctor Álvarez. Hicimos un muy buen equipo de trabajo, pero termina Víctor Álvarez en diciembre del 95 y llega del Río recién ascendido a general con sus ínfulas, estrenando grado, pues, y la cosa empieza mal desde el comienzo, porque me dice, hay que echar para atrás esa estrategia que viene practicando, eso es la tropa, en fin, y yo diciéndole, nada que parábolas, empiezan a matar la gente, y viene una revista de inspección, y en ese momento aprovecho y hablo con el inspector del ejército, que era Bonet, digo, aquí está pasando esto y esto y esto. ¿Y usted decide mandar un informe, creo que al general Bedoya? A raíz de eso, elaboro un informe, a raíz de hablar con el inspector, hablo un informe, se lo llevo personalmente al general Bedoya, y él hace una preliminar, una investigación, a ver qué tan cierto es lo que dice el coronel, y todo termina en que ese coronel está loquito, que es mentiroso y que tiene que retirarse. ¿Y cuáles fueron las consecuencias tanto para usted como para el general Rito Alejo de ese informe que usted para mí, presentó? Que me llevaron a calificar servicio, o sea, me dieron de baja, salí del ejército. Y para el Río fue el premio, porque siguió allá condecorado el gobernador Uribe, que también se dio cuenta, porque eso es público, lo que pasó conmigo, lo condecoró al final de su gestión. Fue trasladado aquí a Bogotá, a la Brigada 13, a la más importante del país. Fue el general que le rindió honores a Pastrana cuando se posicionó en la Plaza Bolívar como comandante de todas las tropas de Bogotá. Lo premiaron, claro que al año Pastrana tuvo que llamarlo a calificar servicios, no por decisión de él, sino por la embajada norteamericana que conocía quién era Velázquez y que Velázquez no estaba hablando pendejadas, y coincidió con la negociación de las FARC, que también dijeron que el gobierno no está haciendo nada contra los paramilitares, entonces aprovecharon para decir, no, si hacemos algo, entonces lo dieron de baja, pero ya el daño estaba hecho, ¿no? ¿Y por qué será el coronel, que ya lo ascendí? Ustedes no lo ascendieron a general, ¿no? A Rito Alejo sí. Bueno, si la villanía está dentro de cada uno de los colombianos, ¿cómo hacer para que no sea la característica que nos define? Ser honesto no paga. Y eso es un mensaje muy grave. Precisamente, una de las razones para que este libro saliera, es un libro de Ramón Jimeno que se llama La impunidad del poder. La primera parte es una conversación en profundidad con quien habla, y la segunda parte, una conversación en profundidad con el magistrado Iván Velázquez, con prólogo de Ricardo Silva Moreno, hace ver eso. Es como dejar un legado para la gente joven que diga, de todas maneras, a pesar de lo que ha pasado, hay gente que cumpliendo con su deber sí cambia ese discurso de que ser honesto no paga. Coronel Velázquez, ¿con el fin del uribismo se acaba también la derecha en Colombia? ¿O es necesario que en una sociedad pues haya derecha? ¿Usted qué opina de eso? ¿Y quiénes representan una derecha decente en Colombia, por ejemplo? Sí. Con el fin del uribismo se acaba lo que podríamos llamar la derecha ramplona. Hace falta es una derecha ilustrada o decente, como usted dice. ¿Quiénes la representan? No se ve claro.
porque uno podría pensar en un tipo como Enrique Gómez, pero Enrique Gómez tiene las salidas como tan en falso, como tan fuera de situación, como de falta de prudencia política, saber qué decir, cuándo decirlo, a quién decirlo y dónde decirlo. Hasta infantil a veces. Entonces, esa derecha está desierta, mejor dicho. Vamos a ver si aparece gente joven o ya madura como quien habla, que llene ese espacio. Coronel Velázquez, ¿cómo lograr combatir la corrupción en las Fuerzas Armadas? ¿En qué consiste? ¿Cómo debe manejar esta situación el presidente electo, sobre todo pues por el presupuesto militar tan gigantesco que controla las Fuerzas Armadas? Esto de los falsos positivos ha sido lo más grave que le ha pasado al ejército en toda su historia. Y no sé si de aquí o del mundo. Creo que de todos los ejércitos del mundo. Entonces, eso hay que aceptarlo, corregirlo, pedirle perdón al país y llevar a cabo una recuperación de la ética militar muy clara, incluyendo, pues claro, corrupción. Una persona que vio o no quiso ver o se hizo de las gafas, o negó lo de los falsos positivos, fácilmente incurre en corrupción de echarse al bolsillo la plata de la alimentación de los soldados, que es la corrupción más sencilla, pero más que pulula en muchas partes. Pero si no se para esa parte primera, lo otro no se puede corregir. Entonces hay que corregir primero eso y después seguir con lo otro para que el militar sea quien debe ser. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de la teoría del enemigo interno en la historia de Colombia? ¿Hay lavado de cerebro en el ejército? Es que, fíjese, el ejército colombiano fue creado a comienzos del siglo, digo yo, ejército profesional, ¿a raíz de qué? De la pérdida de Panamá, que dijimos, pues pucha, no tenemos ejército ni siquiera para defender nuestro territorio, y entonces Rafael Uribe observa que el ejército más profesional de esa época y más duro, pues, era el chileno, porque el chileno había tenido una guerra con el Perú y había llegado hasta Lima. Escucha, un ejército que llega hasta la capital de otros países, es un ejército... Y eran ejércitos formados por la escuela alemana, ¿no? Prusiana. Y los chilenos eran formados por los prusianos, o sea, nosotros somos nietos de los alemanes, de los prusianos, nada menos, nada más, en la cultura inicial. Y resulta que no tuvimos guerras en el siglo XX, un tastaseo ahí con el Perú en 1928, y entonces, ¿dónde está el enemigo para la guerra? Dentro del país, y eso produjo esa guerra que no fue muy estratégica. Coronel Velázquez, en la Comisión de la Verdad, por ejemplo, se confrontan los crímenes de todos los actores de la guerra, o sea, guerrilla, paramilitares, el Estado. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto enfrentar acá, en este país, que el Estado también cometió crímenes? O sea, que ese negacionismo. En general, los hombres tenemos tendencia a tenerle miedo a la verdad. En términos pequeños, grandes, pero no muchos le enfrentan la verdad en su vida en general. Y en Colombia, no sé, en lo político sí que hemos sido hipócritas toda la vida, muy hipócritas. Uno ve lo que está pasando hoy con los que se adhieren a Petro, esa hipocresía de incoherencia, en fin. Entonces, pues no quería aceptar la verdad y digamos una élite política que se ha venido medio renovando, medio cambiando, medio abriendo puertas a otras expresiones, pero que está muy apoltronada y muy acostumbrada a que el poder siempre se ejerce y son los mismos con las mismas y que entonces siempre sale elegido, y eso hace falta un estartazo como el que estamos sufriendo con la elección de Petro, que ella decía, un momentico, aquí la cosa es diferente, ya se ha ampliado la democracia a pesar de que, pues, de todos sus vicios, ¿no? ¿Y es imposible pensar en una Colombia decente o estamos condenados a 100 años más de corrupción y de crimen? No, yo tengo fe en que esto que nos está pasando nos está enrumando a que depende de todos nosotros caminemos en la dirección de una Colombia decente, como usted dice. Eso no se puede lograr de la noche a la mañana, pero yo diría que cuando estemos ya, bueno, primero yo que usted, en el hospital allá muriéndonos, entonces digamos ya Colombia es más decente.
No crea, él es mataños, pero es mayor que todos. No, pues es que, no, estoy marchito, estoy ajado y mustio, reseco. Ya regresamos con este programa que ha sido catalogado como un pedazo de mierda. Gracias, coronel. Así de respetuosos con el coronel. Bueno, y entramos ahora a la sección más picaresca del programa, por decirlo de alguna manera. Y quiero aclarar que cuando decimos que es un programa de mierda, lo decimos obviamente por nosotros, no por el invitado. El invitado siempre enaltece el programa. Entonces, le vamos a mostrar unos personajes y usted, eso va a ser una aparición fugaz, nos va a decir lo primero que se le viene a la cabeza. ¿De acuerdo? Es como una especie de psicoanálisis. Ernesto Samper. Flaquísimo ahí. A ver, no le paró bolas a los consejos que daban los abuelos que decían, hijo, más vale una vez colorado que el resto de la vida descolorido. Y... Se ve descolorido, la verdad. No, creo que ahí acaba de salir de una intervención de la vesícula, ¿no? ¿En serio? Creo que sí. Bueno, veamos el siguiente personaje. Uy. Ay. Cuando no tengo... puede ser terreno. Cuando no tengo nada bueno que decir de una persona, prefiero callar. Bueno, ahí lo dijo todo. O sea, ni una cosita. Bueno. Ojalá se esté arrepintiendo, ¿no? Antes de que termine su paso por este mundo. ¿Que sea de arrepentimientos? Pues no sé, lo vi por ahí en una de esas declaraciones en la JEP que le dio infarto en plena declaración. Ah, ¿sí? O preinfarto. No sé. Es que lo dejaron muy solo también, ¿no? También es cierto. Sus antiguos... Él como que se confió en que Uribe le iba a ayudar y se dio cuenta que eso era paja. Veamos de pronto, que sería presidente del Congreso, Roy Barreras. A ver, es un político de profesión que tiene un olfato para ver dónde está el poder súper agudo. Y donde quiera que haya poder, allá está él. Pero eso es virtud en un político o defecto. Depende del concepto que tenga de políticos, ¿no? Si el político es aquel que tiene como fin el poder, sería una virtud. Pero si el político es el que tiene como fin el bien común, no sería tan virtuoso. Ah, ok. Bueno, vamos con un prócer, Diego Molano. Es un héroe. Y coronel, ¿por qué cuando los ministros de defensa fueron civiles se radicalizó el conflicto? Porque no tuvieron la suficiente conocimiento y formación para realmente dirigir políticamente, estratégicamente a los militares. O sea, que el ministro de Defensa Civil es un sofisma, ¿o qué? Sí, prácticamente se dedicaron fue a la parte del manejo presupuestal y que los dineros fueran bien gastados o los presupuestos nacionales, pero nada a la estrategia para el conflicto. Y eso se lo dejaron a los militares. Y los militares pueden estar muy bien intencionados, pero necesitan dirección política para que lo militar tenga efectos políticos. Bueno, Molano, digamos que tiene una gran virtud de haber nacido en el hospital militar. No, pues es clase militar. Eso. No dio la talla y sobre todo más de una vez debía amarrarse la lengua para no hablar tanta... Amarrarse los calzones. Pero... O amarrarse una pea y faltar un día al ministerio. Pero él tiene cara enguayabado, pues eso sí tiene cara. Pero el susto se ve. Los ojos inyectados en pura ¿Y si le sangre? paran bolas en el ejército? A la única persona que he visto que he escuchado que ha hablado bien de la gestión de Molano ha sido a María Fernanda Cabal, pero bueno. Bueno, Gran amiga de esta casa, ¿eh? Sí, la vi otra vez en un programa aquí. Bueno, ya vamos a llegar a ese barranco. Ella dijo que el ejército debía ser una fuerza letal que solo sirve para matar. ¿Usted está de Foto me acuerdo? encanta. No, ella tenía razón en que el ejército sea fuerza letal. Pero es que una fuerza letal, como el ejército, hacia adentro no tiene que operar como la fuerza letal que es. No sé. ¿Y por qué esa fuerza letal, digamos, nunca se aplica a las organizaciones criminales y delictivas de este país? Porque en principio deben ser atacadas por la policía, no por el ejército. ¿Pero ella es derecha ilustrada o no? No, es derecha de ideologización negativa, no sé.
muy violenta. No conozco la vida de ella, nunca he hablado con ella, pero da la impresión de que en algún momento de su vida tuvo que haber tenido una experiencia muy negativa con la izquierda o con la guerrilla, pero pues pucha, siempre irradia algo personal, como una inquina muy fuerte hacia todo lo que sea izquierda o... ¿Y no será solo por molestar? Que ella es como una especie de caja china que la ponen ahí para hacer ruido y decir barrabasadas. Pues entonces sí ella se preste para eso, pero no creo. Lo está haciendo bien. Con decirle que es menos venenoso, digamos así, con la palabra Laforí, que es mucho decir que ella. Veamos una persona que se robó el corazón de Colombia. Ah, sí, también. Mire, Mira Zapateiro. si existiera una cosa parecida al termómetro que se llamara criteriómetro y fuera la escala a 10, se lo colocamos a Zapateiro y estaría debajo de 5. Un hombre que toda su... independientemente de su buena voluntad o su buena intención, no tenía el criterio correspondiente a un comandante del ejército en un país que está terminando un conflicto. Desde el momento en que me acuerdo mucho cuando Juan Lozano, que quedó así, pues lo disimula un poco cuando en televisión dice ajúa, como si le estuviera hablando a toda la tropa ahí del país. Dije, no, este tipo, ¿qué se hizo en su criterio? Bueno, es que es admirado también. Descriteriado. Veamos al siguiente personaje que es una locura. ¿Quién es? Iván Duque. Que ahí se ve aparece. chiquito ahí, se ve muy chiquito porque está ataviado de presidente. Uno de presidente lo ve pequeño. Yo no sé. No, yo que soy columnista de opinión, sí. Desde el comienzo, me acuerdo que desde la primera columna después del posicionado ya dije que la cosa no iba bien. 2 detalles me mostraron que el tipo no daba. Primero, la ceremonia de posesión. El adorno de la tribuna era puras flores. No era nada sobrio, digamos, flores. Segundo, no haberle contestado con más firmeza a semejante discurso de ese Macías, que eso fue... Un mamarracho. Tercero, cuando sale los honores allá al presidente de la República, una cosa seria, el tipo diciendo... como si fuera una reina de belleza. Y un balón. Con guitarra, una haciendo 31. Y segundo, cuando vi que esa semana, que la primera reunión de gabinete, y veo en la prensa que se demoró 14 horas. Dije yo, ¿cómo? Eso fue una teletón, cantaban, bailaban. Carlos Pinzón ronco. Sí. El tipo no sabe para dónde va, hermano. Una reunión de gabinete donde 14 horas, el tipo no sabe qué es lo que quiere y para dónde va. Le pasó lo del principio de Peter, que llegó a su nivel de incompetencia, era de senador y llegó a presidente y lo... Llegó a su nivel máximo de incompetencia. Exactamente. El siguiente, esta foto de Uribe con Petro. Coronel, ¿con este gesto Petro sepulta o revive a Uribe? Pues le da la oportunidad de revivir, pero ya quien se reviva o no depende de qué siga aquí en adelante Uribe. Pero, digamos, es un gesto de hombre de Estado de Petro. Es decir, su misión de estadista, porque lo importante no es quién se revive o no, sino el país. Y ya, creerle o no a Uribe en su gesto de cierta nobleza, pues depende de cada quien. Ahora yo personalmente, desde que lo conocí en Antioquia, nunca lo vi como un hombre confiable. Claro. No, pues, pero ya... Y cuando se sentaba siempre, que parecía un seminarista. No, y le fascina salir con símbolos religiosos y haciéndose el bueno y el sentado, ¿no? El sentado. Esa es otra cosa. Es otra cosa, esa manipulación de la religión en términos políticos, de ese sentido, es de lo más negativo que no debemos aceptar en Colombia. Claro. En todo caso, está complicado que se reencauche. ¿O no? Uribe estaba, cuando comenzó el gobierno Duque, era el otoño, empezando el otoño del patriarca. Y hoy en día ya pasó del otoño al invierno del patriarca. Vamos a ver si sale del invierno o no. Pero entonces no es una crónica de una muerte anunciada. Más o menos. Eso fue lo que dijo Rodolfo con su forma prudente de hablar. Coronel Velázquez, de verdad que fue un honor tenerlo acá. Sí, muchas gracias. Mucho gusto. Y que todo siga muy bien.
Les agradezco mucho, no pensé en que iba a estar en este programa nunca porque... Nosotros nunca pensamos que... No es de mi perfil. No es de su perfil. Pero lo que sí es verdad es que este programa es una vergüenza. Pero usted vino. Pero la ventaja es que el que viene aquí no lo perfilan. Así que mejor yo, si Uribe fue a reunirse con Petro, ¿cómo no voy a venir yo al programa de ustedes? lo vamos a tomar como un cumplido, coronel. No, Muchas gracias. Mentira. El coronel Velázquez en la tele letal.